4 historias de otoño aterradoras y reales, escalofriantes revelaciones de lo oculto. Las luces de la ciudad parpadeaban, como si supieran que el peligro acechaba. Javier, un joven padre en un barrio olvidado por el tiempo y el cuidado, caminaba con pasos pesados tras una larga jornada en el infierno del fast food. Pero esa noche algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió su espalda, como un hilo de hielo que se anudaba en su pecho. Había sombras que se movían en el aire, y ese extraño murmullo en su mente empezaba a resonar como un eco hirviente. ¿Qué era eso? ¿Solo nervios o algo más? Mientras tanto, en casa, Mariana, su esposa, se sentía presa de un miedo lejano pero palpable. Una oscura presencia parecía flotar en el aire, como si las paredes mismas susurraran secretos de lo oculto. Su pequeño hijo, tan inocente y alegre, comenzaba a tener pesadillas, gritos que desgarraban el silencio y la calma de la noche. Algo no estaba bien. La tensión en la casa se sentía como un fuego incontrolable, y las sombras parecían cobrar vida propia. Ella intentó mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban. Días después, Javier notó algo inquietante: un vecino aparentemente amable, un hombre que siempre sonreía y ofrecía ayuda, había empezado a aparecer en todos los lugares donde él y su familia solían estar. La sonrisa de ese hombre era una máscara que escondía una mirada que helaba la sangre. Su presencia se sentía como un manto denso que oprimía el aire a su alrededor. Cuando Javier decidió hablar con otros vecinos sobre su inquietud, se toparon con risas. «Estás exagerando, hermano», le dijeron. «Ese tipo es un buen tipo». Pero Javier no podía sacudirse la sensación de que el verdadero monstruo acechaba a un paso de su puerta. Desesperado, se dirigió a las autoridades, pero encontró un muro de indiferencia. La policía corrupta que debería proteger a su comunidad se burló de él, minimizando sus miedos con risas crueles. «Te preocupas demasiado por un vecino», le dijeron. Su sentido de urgencia fue desechado como un papel arrugado. En su mente su hogar se había convertido en una prisión, y cada esquina escondía una sombra, cada ruido la posibilidad de un terror inminente. Esa noche, tras otra jornada agotadora, cortada por el miedo, Javier comenzó a buscar respuestas en las historias de su cultura. Espíritus vigilantes, energías que castigaban a los invasores de la paz, mitos que llevaban generaciones susurrándose en la penumbra. Mientras su corazón aceleraba, encontró consuelo en la idea de que no estaba solo en su lucha. Pero a medida que cada historia se deslizaba por su mente, una inquietante pregunta surgió: ¿y si el terror no era solo un espíritu, sino un enemigo tangible vestido de vecino amable? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa misma noche, sumido en la desesperación y el miedo, una experiencia siniestra los esperaba. Un grito desgarrador rompió el silencio como un rayo resplandeciente en la oscuridad, aterrador y electrificante. Javier se dio cuenta de que la lucha no era solo contra las sombras externas, sino también contra los terrores internos que habían colonizado su hogar. En un último instante de claridad, entendió que lo que acechaba detrás de la puerta no era solo el vecino, sino algo más peligroso, algo antiguo y aterrador aguardando entre las sombras. Las manijas giraron lentamente como si lo desconocido quisiera salir, dejando a Javier paralizado. ¿Quién o qué estaba a punto de cruzar el umbral? La incertidumbre lo envolvía, y su corazón palpitaba con una mezcla de terror y expectativa. La puerta chirrió siniestramente con un sonido que parecía querer devorar el silencio. Javier permanecía inmóvil, sus sentidos agudizados, escuchando el aire pesado de la habitación. Cada latido de su corazón resonaba con eco en su mente como un tambor que marcaba el compás del horror inminente. Cuando la manija finalmente cedió y la puerta se abrió, no encontró un rostro conocido, sino una figura oscura que emergía lentamente de las sombras. El vecino sonriente había desaparecido, dando paso a una manifestación intangible, una presencia que parecía absorber la luz misma. Una risa ahogada y retorcida llenó la habitación,
al igual que un frío penetrante que calaba los huesos. Mariana, confundida y aterrorizada, se asomó tras Javier. —¿Qué está pasando? —preguntó, su voz entrecortada por el miedo. Pero él no pudo responder. Las palabras se habían atorado en su garganta mientras el terror se adueñaba del ambiente. La sombra se deslizó hacia ellos, desdibujándose en la penumbra como humo en el aire. Era imposible definir su forma, pero la sensación de que algo malvado los observaba crecía con cada momento. Javier sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, como si la misma tierra estuviera temblando ante la amenaza de aquella entidad. Mariana gritó intentando arrastrarla hacia la salida, pero un grito de su hijo desde el fondo del pasillo detuvo su impulso. Lucas el pequeño tenía los ojos desorbitados de terror, atrapado entre la realidad y sus pesadillas. El grito se transformó en un llanto desgarrador que atravesó el aire, energizando aún más la oscuridad alrededor. Javier giró sobre sus talones y se dirigió rápidamente hacia el cuarto de Lucas. Pero mientras corría, sentía el aliento helado de la sombra pegado a su espalda, susurrándole al oído secretos inconfesables. «Tu hogar ya no es tu hogar», parecía murmurar, arrastrándose en un idioma antiguo que helaba la sangre. Al abrir la puerta del cuarto, encontró a su hijo temblando bajo las cobijas. El pequeño lo miró como si ya supiera que la noche traía consigo algo oscuro. «Papá, no dejes que entre las palabras del niño fueron un puñal en su corazón». «¿Qué quieres decir, hijo?», Javier preguntó, la voz temblando mientras luchaba con su propio terror. En ese instante la sombra se condensó, tomando una forma parcialmente humana, pero su rostro mostraba rasgos distorsionados por la maldad. Era despiadado, carente de cualquier rasgo que pudiera ser amigo. «Él te está observando». La voz de Lucas era un susurro apenas audible, pero lo hirió profundamente. Javier comprendió en cada fibra de su ser que debían salir de allí, que el tiempo se les estaba acabando. Con un rápido movimiento, tomó a su hijo en brazos y corrió hacia la puerta. Mariana los alcanzó justo a tiempo, su rostro pálido y los ojos desorbitales llenos de lágrimas. Juntos se lanzaron por el pasillo, pero la sombra pareció expandirse, cerrando las salidas como si los atrapara en un laberinto. Las paredes crujían, y Javier no podía dejar de pensar que la oscuridad había transformado su hogar, convirtiéndolo en una trampa mortal. Justo cuando alcanzaron la puerta principal, un estruendo resonó detrás de ellos. Era como un lamento de las almas perdidas. «No puedes escapar», resonó la voz, una mezcla de risas y llantos en un solo grito desgarrador que reverberaba en la casa. El aire se espesó, oprimía su pecho, rociando la sensación de una huida inútil. ¿Sería esa la noche en que sus vidas cambiarían para siempre? Justo antes de que la puerta se cerrara tras ellos, Javier lanzó una mirada hacia atrás y vio como la sombra, ahora más clara, alzaba sus brazos hacia el techo como para atrapar el alma que huía. Un grito surgió de su interior, un grito que guardaba miles de preguntas sin respuestas. El mundo exterior esperaba, pero la amenaza lo seguía, pulsante y determinada. Bajo un cielo plomizo la noche apenas comenzaba, y el verdadero horror solo estaba empezando a revelarse. ¿Habrían conseguido escapar realmente de la sombra, o era él principio de una cacería más oscura y brutal? Javier y Mariana se encontraron al aire libre, el viento frío azotando sus rostros mientras intentaban asimilar la noche que recién comenzaba. La luz de la farola temblaba, como si también estuviera asustada, creando sombras danzantes que jugaban en sus ojos. Lucas, en brazos con sus pequeños golpes de miedo resonando en su pecho, miró a su padre, su rostro una mezcla de confianza y pánico. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó el niño, su voz un hilo de temor que atravesó la oscuridad. «Al coche, hijo, rápido», respondió Javier, corrigiendo su postura mientras empezaba a caminar con desesperación. Pero Mariana no se movió. «Javier, ¿estás seguro de que debemos irnos?». La pregunta pendía en el aire, fría y punzante. Era imposible ignorar la manera en que el silencio se arrastraba a su alrededor, haciendo que cada hoja que crujía sonara como un grito ahogado. «¿Qué propones?». «No podemos quedarnos aquí». Javier insistió, su voz resonando con una mezcla de estrés y urgencia. Miró hacia atrás, buscando alguna pista de la sombra que habían dejado atrás. Pero la casa, ahora silenciosa, parecía observarlos con ojos invisibles. Mariana, cada vez más pálida, dijo: «Tal vez lo que debemos hacer es volver». El corazón de Javier se detuvo en seco. ¿Volver a dónde?
¿Qué locura es esa? La idea de regresar al hogar que una vez habían amado, ahora un lugar donde la oscuridad acechaba, lo llenaba de rabia y temor. Necesitamos entender qué fue lo que pasó hoy. ¿Y si podemos ayudarlo? Sus palabras caían pesadas como piedras. ¿Ayudar a quién? A esa cosa. No entiendo cómo puedes pensar así, la frustración invadió su voz, pero en su interior sentía una punzada de incertidumbre. El miedo hacia lo que podían encontrar les acechaba. Lucas, sintiendo la tensión en el aire, comenzó a llorar. Papá. Mamá. No quiero volver a casa. Sus pequeños brazos rodearon el cuello de Javier con una fuerza que solo un niño asustado podría tener. Javier lo abrazó con fuerza, tratando de brindarle algo de calma mientras su mirada se centraba en Mariana. Siempre hemos sido un equipo. No podemos dejar que esto nos divida, insistió ella. Si esa sombra se ha llevado algo de nosotros, necesitamos recuperarlo. Su voz, aunque temblorosa, era firme. Javier miró a su esposa, y su desesperación se confundía con la lealtad que sentía hacia ella. ¿Qué no haría por proteger a su familia? Está bien, aceptó finalmente, la voz apenas un susurro. Regresaremos, pero si vemos algo extraño, salimos corriendo, ¿estamos claros? En su corazón, sabía que el peligro era inminente, pero algo más profundo lo empujaba a regresar. Había una especie de llamado, una atracción misteriosa que lo forzaba a retroceder a ese lugar oscuro. Caminaron de vuelta a la casa, el silencio era opresor. Mientras cruzaban el umbral, un calor oscuro parecía envolverlos, como si el propio hogar les estuviera dando la bienvenida. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la determinación en la mirada de Mariana y la vulnerabilidad en la de Lucas le dieron fuerzas. Empujó la puerta y la casa se iluminó vagamente con una luz espectral, un brillo sobrenatural que destacaba la esencia de algo perdido. Aquí es donde comenzó todo, murmuró Mariana, llevando a Lucas de la mano. Debemos investigar y encontrar lo que nos une a ese ser. Fue entonces cuando en la penumbra la risa retorcida regresó, resonando en cada rincón, haciendo que los relojes se detuvieran y el tiempo se pusiera en suspenso. Javier sintió el aire volverse denso, como si la misma casa estuviera viva. Rápido, gritó sintiendo que el peligro se cernía sobre ellos. Pero antes de que pudieran dar un paso, la sombra surgió nuevamente, envolviéndolos en una oscuridad que prometía devorarlos. No se acerquen, resonó una voz, entrelazada con el eco de la sombra, y la habitación se teñía de una luz roja, aterradora. ¿Qué es eso?, murmuró Lucas, su voz temblando. La pregunta retumbaba en el aire mientras la entidad oscura revelaba su forma, alzando una mano hacia ellos. Y de repente, en medio de la densa oscuridad, Javier entendió, todo lo que creía sobre la sombra, sobre lo que estaban enfrentando, podría ser la clave para salvar a su familia o condenarlos para siempre. El verdadero terror apenas comenzaba a desnudarse y su decisión de enfrentarlo podría costarles más de lo que estaban dispuestos a pagar. ¿Podrían responder a la sombra y descubrir su oscuro secreto, o quedarían atrapados en su red eterna? El aire en la casa se volvió más denso, como si estuviese decidido a tragarse a la familia entera. Javier estaba petrificado, incapaz de mover un músculo mientras la sombra avanzaba, sus bordes oscuros parecían devorar la luz misma. La mano alzada de la entidad emanaba una energía escalofriante, y el rostro de Lucas se tornó blanco como una sábana. Lucas, escóndete detrás de mí, gritó Mariana, empujando al niño hacia su espalda. En ese momento el instinto de protección de Javier se activó, y agachándose, se posicionó entre su familia y la amenazante figura. Las paredes, cubiertas de retratos antaño familiares, parecían oscilar como si los ojos de sus seres queridos también temieran lo que se avecinaba. ¿Qué quieres de nosotros? Javier logró articular, su voz casi ahogada por el terror. La sombra por un momento se detuvo, inclinándose ligeramente como si estuviese contemplándolo. Una risa gutural emergió de su ser, llenando la habitación con un eco que hacía vibrar los vidrios. Lo que deseo es libre elección, dijo una voz profunda, casi como un susurro. El miedo es solo el comienzo de un viaje muy especial. La luz roja palpitante parecía danzar aún más a su alrededor, compresando la realidad en un cuadro aterrador. Mariana, al borde del colapso, experimentaba una mezcla de curiosidad y horror. Los instintos de salvación la impulsaron. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro hijo?
La pregunta flotó en el aire, sutil, pero poderosa. ¿Ayudarlo? La sombra se reía, y Javier sintió que sus rodillas temblaban. Él ya ha visto su verdad: la oscuridad no se puede ayudar, solo se comparte. En ese instante el aire se volvió helado, y la atmósfera parecía absorber su aliento. Lucas, asustado, aferró la pierna de su padre mientras las sombras susurraban en sus oídos, llenando su mente de dudas. La luz comenzó a pulsatir a medida que la entidad se acercaba, acercando cada vez más su mano. Su rostro se vislumbraba a través de las tinieblas, formando contornos grotescos de agonía y sufrimiento. Javier sintió una fuerte necesidad de comprender. ¿Qué sucedió aquí? Dime. La rabia en su voz reverberó, intentando hacer frente a su temor creciente. La sombra se detuvo y con un giro de su mano, se proyectaron imágenes en las paredes, escenas de dolor y desesperación, reflejos de una familia que no era la suya, pero que resonaba como un eco de su sufrimiento. Lo que ocurrió aquí no se olvida. Se alimenta de la angustia, del deseo de recuperar lo que una vez fue. La risa se atenuó, pero no desapareció. Lucas, viendo las imágenes, se aferró más fuerte a su padre. «Papá, no quiero esto», gritó, su voz llena de desespero. En su corazón, Javier entendió que lo quería proteger, pero su lucha era en realidad una compleja descarga de emociones que podrían llevarlos a un abismo si no encontraba una salida. «Basta». Mariana, decidida, se adelantó desafiando a la sombra. «Si esto es un juego para ti, juguemos. Cuéntanos qué necesitas de nosotros para salir de este ciclo». La valentía de su esposa sorprendió a Javier. A pesar del terror que la envolvía, su determinación brillaba con fuerza. La sombra se detuvo, acercándose más a Mariana, como si su desafío le hubiera despertado un hambre nueva. ¿Estás dispuesta a descubrir la verdad doliente? Las elecciones deben ser hechas, y solo uno de ustedes puede dejar este lugar por ahora. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza, y el sudor frío recorría su frente. La incertidumbre era devastadora, y el pánico alcanzó nuevas alturas. Se miró en los ojos de su esposa, el cielo se oscurecía encima de ellos y el peligro palpaba sus rostros. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con voz entrecortada, mientras la sombra se reía, disfrutando del juego. La pregunta quedó suspendida en el aire. La oscura realidad de lo que los rodeaba se hacía inminente y el dilema moral se cernía: ¿arriesgarlo todo por la verdad o permanecer en la oscuridad? Antes de que pudieran decidir, un grito resonó en la casa, un lamento desgarrador que provenía de dentro. Un eco de tortura que hizo temblar a Javier. ¿Qué fue eso? La sombra sonrió aún más, como si supiera lo que vendría. «Debes elegir rápido». La luz roja brilló intensamente y en ese instante, Javier se dio cuenta de que el verdadero terror estaba por ser revelado, y lo que se acercaba a ellos era mucho más complejo que una simple sombra. ¿Lograrían escapar de la oscuridad o se convertirían en parte de ella para siempre? La respuesta aguardaba en la penumbra, ansiosa por salir a la luz. El grito resonó nuevamente, inundando la casa como una ola de desesperación. Mariana retrocedió instintivamente, su rostro pálido reflejando el horror que todos sentían. «Debemos encontrar a quien está llorando», murmuró, aunque su voz temblaba como una hoja al viento. Miró a Lucas, quien se aferraba a su pierna, y sintió una punzada en el estómago, como si el vacío la llamara. «¿Y si el grito viene de...?» Javier empezó, pero la sombra interrumpió su pensamiento. «Esa voz es el eco de un alma atrapada en este ciclo», dijo la sombra con una risa profunda y burlona. «Pero no puedes salvar a otros sin primero salvarte a ti mismo». Las imágenes proyectadas en las paredes comenzaron a cambiar, mostrando fragmentos de vidas pasadas, momentos felices que giraban hacia la tragedia. Familias se abrazaban, ritmos de risa se convertían en gritos, y las sombras fueron tragándose a los protagonistas de cada escena. La casa era un sepulcro de recuerdos, y cada lágrima que habían derramado resonaba con fuerza. «Basta. No quiero ver más». Lucas exclamó cubriéndose los ojos, pero a pesar de su esfuerzo, el llanto seguía atravesando sus pensamientos. Javier sintió como su corazón se aceleraba aún más. Tenía que hacer algo. «¿Qué significa salvarnos a nosotros mismos?», gritó, dirigiéndose a la sombra, su voz llena de determinación mientras trataba de controlar la ansiedad creciente. La sombra se acercó, su voz llena de veneno lento: «Cada uno de ustedes guarda un secreto.
Aquel que se atreva a confesarlo tendrá la oportunidad de escapar. Sus ojos se intensificaron, reflejando un brillo que parecía absorbente. ¿Quién está dispuesto a arriesgarlo todo? Mariana, desesperada, dio un paso hacia adelante. Lo haré. No puedo seguir ocultando el dolor, no puedo dejar que esto afecte a Lucas. La valiente decisión la llenó de coraje, pero a la vez la hizo vulnerable. Javier sintió que una súbita ola de terror lo envolvía. Si lo haces, perderás algo precioso, advirtió la sombra, sus palabras eran un canto de serpiente. Una vida por otra, una ilusión por verdad, ¿estás dispuesta a pagar ese precio? La decisión pesaba sobre Mariana como una losa. Sí, estoy lista. Haré lo que sea por mi hijo. La habitación se llenó de un silencio tenso, el aire casi palpable como el temor que todos sentían. Apenas Javier estaba procesando lo que significaba, cuando la sombra hizo un gesto. Un remolino de oscuridad giró a su alrededor, creando una esfera de luz que comenzó a acercarse a Mariana. Tu secreto, querida madre. Confiesa y este lugar te permitirá liberar a tu hijo. Mariana cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Perdí a mi hermana, no la cuidé y se fue de mi vida. La extrañé y no pude hacer nada. Sus palabras se entrelazaban con los recuerdos, una culpa que la había perseguido y que ahora se manifestaba en este horror. La sombra absorbió su confesión, y el ambiente pareció temblar. ¿Ves? Cuando miras tu dolor a la cara, todo cambia. La voz resonó, llenando la habitación con una energía palpable. Sintiendo que el tiempo se agotaba, Javier buscó una salida. ¿Y mi secreto? Si ella ha confesado, ¿debo hacer lo mismo? ¿Qué tengo que perder? La sombra apenas sonrió, sus ojos anhelantes. Sus almas están unidas. Tu dolor podría liberarlas a ambos, pero hay una condición. ¿Estás preparado para perderte a ti mismo por el amor de tu familia? El aire se volvió aún más opresivo. La angustia envolvía a Javier, mientras recordaba todo lo que había hecho, y lo que nunca se atrevió a hacer por miedo al rechazo. Si no lo hago, empezó a pensar, y el temblor en su voz se intensificó. Si no expongo mi verdad, no saldremos de aquí. Mariana giró la cabeza hacia él. Javier, no. No puedes arriesgarte por mí, ya hice suficiente al compartir, pero es un juego que no elegimos y si tengo que arriesgarme, lo haré por ustedes. En sus ojos había una determinación feroz, mientras la sombra se acercaba, su risa se enredaba con el lamento que aún resonaba en la casa. La pregunta quedó flotando en el aire. Como un eco aterrador, ¿estaba realmente dispuesto a perder Javier por la verdad? Con un susurro del pasado resonando en su mente, se sintió empujado a la confesión, incluso cuando la oscuridad se cernía sobre ellos, lista para consumir lo que quedaba de sus almas. Si quiero ver a mi familia libre, debo sacrificarme, pensó Javier, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, mientras la sombra lo observaba, expectante. Y en ese instante el llanto se transformó en gritos más intensos, resonando con una desesperación aún más profunda. ¿Lograría Javier liberar no solo a su familia, sino también a sí mismo? La culminación de sus secretos estaba por desencadenar el verdadero horror que acechaba en la casa. Las paredes comenzaron a moverse. No era un temblor normal, sino un retorcerse, como si la casa cobrara vida y respirara. Mariana se aferró a Lucas, sintiendo el latido del miedo en el pequeño, quien luchaba por no dejar escapar su llanto. Javier podía ver el frío sudor deslizándose por la frente de Mariana, su mirada perdida parecía buscar algo en el aire. Solo un secreto, murmuró la sombra, como si le hablara a él. Quizás este lugar no sea solo tu prisión, sino también tu redención. Javier sintió que su cuerpo se encogía bajo la presión de aquellas palabras. Pensó en sus secretos, en todo lo que había guardado, lo oscuro y lo que aún se ocultaba en las sombras de sus recuerdos. La voz de la sombra dejó de ser un susurro. Fue un eco que retumbaba en su cabeza, enrollándose con sus pensamientos. La verdad, Javier, lo que escondes incluso de ti mismo. El eco de la confusión resonaba como un tambor en su pecho. Por un momento su mente se nubló con la imagen de su infancia, un momento decisivo que había enterrado. Su madre llorando, la botella de whisky en la mesita, el grito ahogado de culpa que había decidido apuñalar y dejar en silencio. Lo hice por ella, se dijo en un susurro, hice lo que tenía que hacer.
La sombra avanzó, su forma se transformaba, el líquido negro pareciendo desbordar en ríos de sombras. ¿Quién salvará a los otros, Javier? ¿O prefieres vivir arrastrando todos esos muertos en tu conciencia? Una soga de intenciones y decisiones se creó entre ellos, cada hilo vibrante de una carga emocional que lo aplastaba. Cierra los ojos y recuerda que perdiste en la oscuridad. La sombra invitaba a Javier, lo incitaba con un tono dulce y venenoso. Mariana lo miró, un destello de esperanza asomándose en su mirada. Javier, si no lo haces, nadie saldrá vivo de aquí. Debes confesarte. La voz de su madre resonaba una y otra vez. Lo hice por ella, se repitió en su mente. Con un profundo zumbido, sus ojos se cerraron y su mente se adentró en el pasado. Esa tarde la discusión había estallado. Las palabras arrojadas como piedras, el miedo desbordando. La botella había hecho su trabajo, y cuando escuchó el grito no fue la voz de su madre, sino un lamento de su propia culpa. Esa culpa, la que había decidido callar. No debía haberme ido, no debía haberlo dejado. El sonido que provenía del fondo de la casa se convirtió en un lamento, más claro, más intenso. Una angustia visceral llenó la atmósfera. Ese grito es mi propio grito, se dio cuenta, el eco del pasado se intensificaba hasta que no pudo soportarlo más. La sombra sonrió, su rostro deformándose con la alegría del triunfo. Ahora ves, Javier, tienes tu propia verdad atormentada, atrapada aquí. ¿Te atreverás a liberarla? Sí, gritó como si eso le diera la fuerza necesaria para liberarse. No puedo vivir con esto más. No puedo. ¿Qué pasará con la promesa que le hiciste a tu madre?, preguntó la sombra, burlona. ¿Aquel sacrificio que hiciste por ella, acaso vale más que la libertad de tu familia? Las imágenes de aquel día se repitieron ante sus ojos mientras el grito se tornaba llanto. Desesperado, Javier buscó la forma de salir. Yo me lo cuidé, yo la dejé. No lo haré otra vez, no puedo perderlos a ustedes. Un remolino de energía oscura le rodeaba, y el llanto del niño se entrelazaba con la oscuridad creciente. Mariana tomó la mano de Lucas, supe que la presión contra su pecho era un reflejo de su propia lucha. Javier, habla. Dilo. ¿Qué le has ocultado a tu familia? ¿Qué deben saber? Tren de palabras estalló en su mente. El grito se detuvo por un segundo, y todos los presentes contuvieron la respiración. Fue un silencio lleno de promesas rotas y esperanzas desvanecidas. Sé lo que tengo que hacer, pensó Javier. Pero mientras esas palabras danzaban en su mente, una risa escalofriante resonó en la habitación. Mientras más dudes, más perderás. Y cuando la oscuridad abrace tu decisión, quizás no haya vuelta atrás. La sombra se desvaneció dejando tras de sí un vacío helado. ¿Qué le esperaba a Javier cuando finalmente decidiera liberarse? ¿O se convertiría en la próxima alma perdida, atrapada en un ciclo eterno de denuncia y arrepentimiento? La sala se llenó de una atmósfera pesada que presagiaba una decisión más devastadora de lo imaginable. El aire se volvió espeso, casi tangible, como si cada respiro empujara a Javier más adentro de su tormento. La sombra lo había dejado bañado en una mezcla de confusión y terror, mezclados con un remordimiento que le apretaba la garganta. ¿Qué era lo que realmente debía revelar? Tu familia necesita la verdad, susurró una voz imperturbable que emergió entre las grietas de lo desconocido. Era la misma sombra, aunque su forma ahora parecía un cuchillo afilado, desgarrando el silencio de la habitación. Mariana y Lucas intentaron acercarse, pero un aire gélido los mantuvo a distancia, como si un muro invisible se interpusiera entre ellos. Los ecos de risas lejanas comenzaron a retumbar, creando un sinfín de susurros que se entrelazaban y superponían, formando una cacofonía perturbadora. Dilo, Javier, insistió, esta vez más fuerte, casi persuasivo. Cada palabra que guardas es una cadena que los mantiene cautivos. Ellos no podrán escapar de tu decisión. Mariana, con el rostro pálido y el corazón latiendo como un tambor desbocado, miró a su marido buscando respuestas. Javier, por favor. Confía en nosotros. Estamos aquí contigo, suplicó su voz cargada de una desesperación tan profunda que incluso logró atravesar el clima ominoso de la casa. Javier la observó, su amor y su temor entrelazándose homéricamente. La sombra, doblegándose ante su vista, se alimentaba del caos, creándose cada vez más imponente. Las baldosas del suelo parecían vibrar,
como si la casa respirara en un estado de anticipación. Y si ellos no lo soportan, tú lo hiciste por ellos, pero ahora ellos comenzó a pensar, mientras su mente revoloteaba entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Lucas, sintiendo el peso del ambiente, se aferró aún más a la mano de su madre. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué se escucha tan raro aquí?, preguntó, sus ojos grandes y asustados, reflejando una sombra más profunda que la que lo rodeaba. Era el momento del enfrentamiento, y Javier entendió que su hijo también llevaba su carga. Lo hice por el amor que les tengo, murmuró, intentando justificarse ante sí mismo. Pero el precio, a medida que la habitación se cerraba sobre ellos, Jedi, de un grotesco juego mental, sentía el costal de secretos caer sobre sus hombros. ¿Qué sucederá con nuestra familia si me deshago de ellos? La sombra pareció leerse cada pensamiento, sonriendo con deleite. ¿Qué tal si la oscuridad no es el final? ¿Quizás es solo un nuevo comienzo para todos? De repente las paredes se estremecieron una vez más, y la casa se sintió como una boca abierta, lista para devorar los miedos y los secretos guardados. «Es ahora o nunca, Javier», gritó Mariana, en un intento desesperado de mantenerlo anclado a la realidad. «Lo que guardas nos está afectando, no solo a ti. Lo que sea que tengas que decir, dilo. Dilo ahora antes de que sea demasiado tarde». El aire se encrespó, convirtiéndose en un campo de batalla dentro de su mente. ¿Debería abrir su corazón y liberar el monstruo que había alimentado durante tanto tiempo? ¿El horror de su pasado podría destruirlos a todos? La sombra se reía. «El miedo no es el enemigo, Javier. La verdad nunca mata, solo libera». La frase se repitió como un eco multiplicado por sus propios temores. En el mismo instante la casa pareció temblar con anticipación, y las luces parpadearon, casi como si estuvieran a punto de extinguirse. «Confiesa. Hazlo pronto. O paga el precio de tu silencio», resonó la última advertencia de la sombra. Javier cerró los ojos, sintiendo lágrimas calientes deslizarse por sus mejillas, ahogando sus dudas. «Los protegeré siempre. No puedo dejar que esto termine así». Entre el caos y el sudor frío de su frente, Javier comprendió que su travesía hacia la redención comenzaba en ese confuso instante. Pero un oscuro presagio se hizo evidente cuando el suelo vibró violentamente, haciendo que Mariana y Lucas se tambalearan. La casa ya no parecía un refugio, sus muros hacían eco de los peores secretos humanos. Con cada susurro y cada grito, el lugar donde habían buscado consuelo se transformaba en un laberinto de desespero. «¿Estás listo, Javier? ¿Listo para lo que se avecina?» La sombra sonrió victoriosa, con un destello siniestro que iluminó el cuarto. Cuando las luces parpadearon de nuevo, Javier sintió como todo comenzaba a caer a pedazos. La única carta que le quedaba era su verdad, y la liberación de sus demonios debía ser ahora, o nunca. Pero antes de que pudiera articular la confesión que llevaría a su familia a la salvación, un estruendo ensordecedor resonó en la casa. Y entonces la puerta principal se vio forzada por una presencia externa. Un nuevo terror aguardaba en el umbral. ¿Sería un aliado o un enemigo? ¿Y qué más oscuros secretos traerá consigo? Javier parpadeó, tratando de salir del trance en el que la sombra lo había sumido. La puerta, desgarrada por una fuerza implacable, se abrió de golpe, arrojando una ráfaga de viento helado que parecía cortar el aliento. La figura que emergió era alta y oscura, sus rasgos apenas visibles bajo las sombras que se agazapaban en los pliegues de su ropa. «¿Qué has hecho, Javier?» La voz era un susurro cargado de angustia, pero resonaba como un trueno en el interior de su mente. Era una figura familiar, pero distorsionada, como un eco de su pasado. Mariana tembló y se acercó a Lucas, sus ojos llenándose de terror. «No. No puede ser», murmuró Javier, su mente retumbando con el sonido de una memoria que no quería recordar. La figura avanzó lentamente, cada paso subrayado por el crujido de la madera, como si el suelo mismo le advirtiera del peligro. Las luces parpadearon de nuevo, revelando por breves instantes el rostro de su llegada. Era Héctor, su hermano, el que había desaparecido años atrás, el que todos habían llorado. Sin embargo, la mirada en sus ojos era todo menos una señal de consuelo. «Has olvidado lo que pasó, hermano, pero yo no», dijo Héctor, su rostro en sombras, pero sus ojos ardían con una intensidad perturbadora. «Tu silencio me ha mantenido aquí, atrapado en el limbo entre este mundo y el siguiente».
Javier sintió una presión en su pecho, como si una mano opresora lo aplastara. Las risas lejanas que habían llenado la habitación se convirtieron en gritos ensordecedores que retumbaban en su cabeza, obligándolo a enfrentar lo que había intentado enterrar. No, yo no fui, intentó defenderse, la voz temblando como un niño que se sabe culpable. Pero Héctor cortó su argumento con un gesto que resonó en el aire gélido. ¿Qué más tiene que suceder para que asumas tu responsabilidad? No solo has callado por ti, lo has hecho por lo que vendrá. La sombra alimenta tus secretos, Javier. Ha tomado de ti y de los que amas. La figura dio un paso más, atravesando el umbral con una confianza aterradora. Mariana. Lucas, gritó Javier, volviéndose en un instante hacia su familia, pero el terror ya había echado raíces en sus corazones. Mariana retrocedió, su mano cubriendo la boca. Lucas, que antes miraba con curiosidad, ahora pareció darse cuenta de la magnitud de lo que se avecinaba. ¿Por qué vuelves? Javier preguntó sabiendo que el momento era inevitable. La figura se detuvo, sus ojos como dos carbones encendidos. Vuelvo para exigir lo que es mío. La verdad que has negado no solo me atrapó, me condenó. La oscuridad que llevas dentro es contagiosa, Javier. Si no hablas, contagiarás a tu familia. Las paredes de la casa comenzaron a zambullirse en ecos de susurros, formando un coro de voces olfateando el miedo. Dilo, Javier. Dilo o pierde lo que amas, advertía la sombra, disfrutando del tormento que brotaba del pecho de su anfitrión. Javier cerró los ojos, intentando resistir el frío que calaba sus huesos. Revivió una y otra vez la noche fatídica, la decisión que lo había llevado a ese abismo. Tenía que gritar, liberar el monstruo, pero temía que la verdad pudiera ser aún más devastadora. Lo que liberara, los llevaría a la salvación o a la perdición. Con cada segundo que pasaba, la presión sobre su pecho se volvía más sofocante y la sombra se burlaba de su indecisión. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que todo se desmoronara? Javier. La voz de Mariana quebró su trance. Por favor, dilo. Pero el tiempo se agotaba, y la atmósfera se tornó más oscura. Un golpe seco resonó en la puerta trasera. Algo más estaba por entrar. La tensión creció, y Javier sintió que cada mente a su alrededor estaba amarrada a su verdad. Era el momento de decidir, y el miedo era cada vez más palpable. ¿Y si yo no soy la única figura oscura aquí? El pensamiento lo paralizó y en ese instante el terror aumentó al darse cuenta de que había más sombras acechando, no solo en él, sino también en los corazones de aquellos a quienes amaba. Justo cuando estaba a punto de hablar, una nueva sombra se proyectó en la ventana, y el tiempo se detuvo. Quizás debería haber más revelaciones esta noche, la voz susurró, resonando en la oscuridad que se acumulaba. ¿Quién era el nuevo intruso y qué revelaciones traería consigo? Las voces resonaron en el aire tenso de la habitación, y el eco de las palabras de la sombra anterior aún vibraba en el pecho de Javier. La nueva presencia, la que había surgido de la oscuridad, se manifestaba a través de un halo sombrío. Algo en el ambiente cambió, como si la casa misma respirara más rápido, conteniendo un aliento que no podía liberarse. ¿Quién está ahí?, gritó Javier, forzando su voz, pero el pánico se sentía nítido en cada sílaba. Mariana y Lucas se aferraron el uno al otro, ojos desorbitados en un intento por procesar la realidad que se descomponía a su alrededor. La figura avanzó y las luces titilaron una vez más, revelando un rostro que no era extraño, pero se sentía ajeno. Era Vanessa, una amiga de la infancia, a quien creyeron perder en un trágico accidente años atrás. Él había estado allí, pero no había intervenido. Esa culpa lo había perseguido por tiempo, una sombra que, junto a la de Héctor, jamás lo dejó en paz. Vine a recordarte lo que has olvidado, Javier. Su voz era suave, pero tenía un filo peligroso. Has jugado con cosas que no comprendes y ahora son parte de ti. Te he seguido, he sido parte de tu sombra un buen tiempo. Javier sintió que su corazón se aceleraba, como si quisiera escapar de su pecho. La angustia invadía el aire, volvió a recordar la risa de Vanessa, los juegos en el parque, su ilusión de vida. Pero qué lejos todo eso estaba de la terrorífica realidad. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué oscuro secreto lo ataba a todos ellos? Basta, gritó Héctor, interrumpiendo. No puedes seguir hablando así. Él necesita dejar de aferrarse a estas sombras. La verdad no puede seguir siendo un muro.
Dímelo, Javier. La presión en su pecho aumentó. Javier se debatía entre el impulso de revelar todo y el horror de lo que podría desatar. La verdad no era solo suya, era también el eco de una culpa colectiva compartida lo que acechaba a través de las sombras. Esto no terminará bien si no hablas, aulló Vanessa, su rostro distorsionándose en una mueca de desesperación que lo atravesó como un cuchillo. La casa crujió y las luces parpadearon frenéticamente, cada destello revelando los rostros aterrorizados de los que una vez consideró amigos. Una carrera de ecos resonó tras él cuando de repente, la puerta trasera se abrió con un crujido agudo y un vórtice de aire helado barrió la habitación. Una sombra más emergió como un monstruo que había estado agazapado, esperándolo. Javier murmuró la nueva figura. La voz era rasposa y familiar al mismo tiempo, vibrante en sus oídos, hizo que su piel se erizara. Era José, su antiguo compañero de escuela, a quien había traicionado en un juego que terminó con más que una mera derrota. No olvides, hermano, que te dejé atravesar el muro, pero ahora, eso también te ha traído consecuencias. Todos sufrieron un temblor, una combinación de miedo, desconfianza y desesperación que se palpaba en el aire viciado. La multitud de secretos comenzaba a girar como un huracán, siendo absorbidos por la oscuridad que los aprisionaba. Almas perdidas danzando en la negrura de tu corazón, dijo Héctor, mientras su figura se acercaba a Javier con paso firme, no solo están aquí por tus pecados. Ellas también tienen algo que decir. La atmósfera se volvió irrespirable. Javier no sabía cuánto tiempo le quedaba para enfrentar la verdad. Ya no podía esconderse. El pasado lo acorralaba, y al mirar los rostros esperanzados, pero cargados de misterio a su alrededor, su mente estalló. ¿Y si lo que necesita liberarse es aún más oscuro de lo imaginado?, pensó con terror. ¿Acaso su voz podría desatar una tormenta peor que la que ya enfrentaba? Un golpe seco retumbó en el suelo. La puerta trasera, que había quedado abierta, comenzó a girar en la oscuridad, revelando un pasaje hacia algo mucho más aterrador que el simple recuerdo. Quizás deberíamos preparar el camino para una verdad más inquietante, susurró Vanessa, y sobre su mirada se dibujaba una certeza perturbadora. Javier sintió que su mundo se desmoronaba atrapado entre sombras y recuerdos que lo exigían todo. El sonido de risas lejanas emergía junto al viento que entraba, inyectando un último latido de terror en su corazón. ¿Qué más se ocultaba detrás de esa puerta que ahora parecía un abismo? Ve al lugar donde todo comenzó, resonó una voz desde lo profundo de la oscuridad. La idea de un lugar, un escondite de secretos, lo tentaba, y Javier supo que debía ir. Sin embargo, ¿qué encontraría allí? ¿El final de su tortura o un horror aún mayor? La densa oscuridad se sintió aplastante mientras Javier, empujado por el remolino de sombras, se acercó a la puerta trasera. No puedo dejar que esto acabe mal, murmuró. Miró a Mariana y Lucas, quienes se aferraban entre sí, los ojos llenos de temor. Necesito saber la verdad, añadió Javier casi como un mantra, mientras el sudor le empapaba la frente. La puerta giró lentamente, revelando un pasaje que parecía dar hacia lo desconocido. Sin más, dio un paso, arrastrando a su familia dentro de aquello que pulsaba como un corazón ominoso. El aire se volvió gélido y maloliente. Al cruzar el umbral, revelaron un espacio que parecía una memoria marchita, una vieja sala familiar donde las risas habían sido reemplazadas por lamentos. Javier sintió el eco de su niñez resonar a su alrededor. En las paredes, fotos desgastadas de momentos felices evocaban un tiempo en que las sombras eran simplemente juegos de luces. Recuerda, hermano, susurró la voz de Héctor a sus espaldas, todo comienza y acaba aquí. La sala estaba llena de susurros, ecos de la culpa y los remordimientos que habían tratado de enterrar. Javier sintió que su pecho se comprimía, aquí la verdad lo esperaba, pero el temor al horror que podría encontrar era inmenso. ¿Qué hay aquí?, preguntó Mariana, temblando, y Lucas se aferró a ella, los ojos tan grandes como el miedo. Recuerdos, respondió Javier con el corazón latiendo con fuerza. Recuerdos que he ocultado. Se acercó a una de las fotos, donde su madre sonreía. Ella me advirtió sobre esto, susurró, sintiendo como la culpa se desbordaba. Siempre decía que el pasado no se puede borrar. Una risa burlona, saturada de dolor, emergió de la habitación. Era Vanessa, que apareció en la puerta. No puedes escapar de la verdad, Javier. Debes enfrentarla. Solo así podrás liberar a tu familia.
El enfrentamiento ya estaba en marcha. Con cada palabra de Vanessa, la sombra que lo había atormentado crecía aún más. La tensión se convirtió en un crescendo como una tormenta oscura al borde de estallar. Dilo, Javier. Dilo ahora. La presión aumentaba, sus recuerdos y miedos se entrelazaban, mezclando la angustia con el coraje. Las paredes parecían acercarse mientras la tensión en el aire se volvía espesa. Javier tomó un profundo suspiro. Las verdades enterradas comenzaban a salir, el peso era abrumador. Más claro que nunca sabía que debía hacerlo por su familia. He abrigado un secreto, se forzó a pronunciar en voz alta, mientras Mariana contemplaba su rostro. Una noche mi hermano Héctor no debió haber salido, yo estaba ahí, pero no lo detuve. Me asusté y me escondí. Lucas miró a su padre confuso mientras Mariana aquietaba su respiración, comprendiendo que la confesión de su marido era como un fuego que se extinguía para dar paso a la luz. Esa sombra que mencionas, continuó Javier, me ha atormentado porque nunca lo dejé ir. Sentí que había traicionado no solo su ausencia, sino también cada recuerdo. Una corriente de aire helado atravesó la habitación mientras la realidad se resolvía entre sus palabras. La sombra parecía alimentarse de su dolor como si al descubrir la verdad, su poder debilitara. Esto es todo lo que tienes, la sombra en la forma de Héctor retó, burlándose. Tu verdad no es suficiente para liberarte a ti ni a ellos. No, dijo Lucas al oír estas palabras, su voz pequeña. Papá, ¿no hay más? La inocencia del niño resonó como un timbre en medio del desamparo. Javier sintió que el aliento le faltaba. De repente las imágenes en la sala comenzaron a fluir como un torrente de recuerdos reprimidos. He tenido miedo, confesó de nuevo. He traído este peso, este miedo a enfrentar lo que realmente pasó, a aceptar que no lo salvé. Su voz se quebró. No quiero perder a los que amo, no quiero que me vean como al cobarde que soy. Las luces brillaron y las risas de la juventud se convirtieron en susurros. Debes liberar el dolor, dijo Vanessa a su lado. Tu verdad se ha convertido en su carga. ¿Te atreves a liberarlos, Javier? La oscuridad no se apoderará de ti, te hará fuerte. Con cada palabra, la sombra temblaba, intensificando el caos que absorbe las emociones rotas de Javier. Su corazón palpitaba con la necesidad de sanar. Si debo perderme, que así sea, jadeó. Pero no quiero perder a mi familia. Quiero liberarlos a todos de este ciclo de temor y mente. Con un esfuerzo casi sobrenatural, se concentró, sustentando su voz hacia la figura oscura. Deja que ellos se vayan libre de esta pesadilla. No más secretos, no más sombras entrelazadas. La casa resonó como si respondiera a su grito. Una explosión de luz blanca emergió, atravesando a la sombra, que se retorcía y chillaba, atemorizada por la verdad recién liberada. No, no puedes hacer esto. En ese instante la presión se desvaneció. Mariana y Lucas comenzaron a brillar, siendo envueltos en una luz que provenía del alma liberadora de Javier. Ellos eran la razón, su motivación, el único camino que lo sostenía. Sí puedo, gritó mientras la luz lo envolvía. Las sombras comenzaron a desvanecerse, siendo absorbidas por la luz que emanaba de su corazón, brillando con la fuerza del amor familiar. Finalmente una calma profunda se apoderó de la sala. Las risas de la juventud regresaron, pero esta vez no fueron ecos del pasado, sino notas de esperanza. Javier miró a Mariana y Lucas, quienes sonreían con luces en sus ojos atentos. La sala fue iluminada por un resplandor cálido, y una voz profunda resonó, liberando el peso del secreto que había mantenido cautivo a su familia. Ahora son libres. Mariana se abalanzó a sus brazos, Lucas, riendo, lo miró. Estamos a salvo, papá. Con un nudo en la garganta, Javier asintió. Sí, hijo, estamos a salvo. La sombra que había causado estragos había sido desterrada, los secretos rotos y los miedos desgarrados ahora eran pasos hacia la luz. Al salir de la casa, el amanecer se alzaba en el horizonte, prometiendo un nuevo comienzo, donde la verdad siempre ganaría. Había enfrentado y liberado sus demonios. Por fin, la familia podía regocijarse en las sombras del pasado y al mismo tiempo, esperar el brillo que el futuro traería. No olvidarán lo que pasó, pero aprenderán que la verdad, aunque dolorosa, puede transformar el miedo en liberación y el amor en salvación.
Amigos, esta es la conclusión, y si te ha llegado al alma, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y asegúrate de alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido como este. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este final impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre la conclusión. Tu apoyo es vital,